objetivo que nosotros escogimos es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, en estadio temprano con obstrucción de vías aéreas pequeñas. Primero les hablaremos sobre la historia clínica. Don Mauricio tiene un motivo de consulta ya que presenta disnea progresiva al esfuerzo desde hace 6 meses, acompañada de tos productiva persistente durante los últimos 3 meses. Nosotros le diagnosticamos EPOC en etapa temprana con obstrucción de pequeñas vías aéreas, evidenciada por el flujo expiratorio forzado de 25 a 75% reducido. Paciente masculino de 72 años, el fumador de 5 cajetillas al año, sin exposición a riesgo ocupacional ni antecedentes alérgicos. Fue evaluado por síntomas respiratorios persistentes, espirometría basal dentro de valores normales, salvo el descenso del flujo expiratorio forzado de 25 a 75%, y inició un tratamiento con LAMA sin mejoría significativa. Y posteriormente pues se le ajustó el tratamiento LAMA-LABA con buena respuesta clínica y funcional. Nosotros teníamos como meta mejorar la capacidad funcional, reducir la disnea, evitar exacerbaciones, mantener la independencia. También teníamos como expectativa preservar la calidad de vida, evitar la hospitalización, mantener activo dentro de sus posibilidades. Este paciente no presentaba antecedentes familiares de estos síntomas respiratorios crónicos. Bueno, tenemos la revisión por sistemas. Aquí vamos afectado el sistema cardiovascular y el sistema pulmonar. En los síntomas encontramos que todo estaba estable. En el sistema cardiovascular vimos que tenía tos persistente, disnea y fatiga. Y en el sistema pulmonar tenía tos, ronquera, esputo, disnea. Y en la auscultación nos dimos cuenta que tenía roncos. Bueno, como conclusión de la revisión por sistema se puede evidenciar que el sistema pulmonar se ve afectado por la presencia de EPOC. Además, en la auscultación se evidenció roncos. Además, su tratamiento farmacológico fue un LAMA y un LABA. Además, también se ha afectado su sistema cardiovascular debido a la tos persistente y producción de flemas, por lo que la producción de oxigenación en la sangre se ve afectado. En los demás sistemas no se ven afectados directamente, entonces se remite a fisioterapia. Bueno, continuando con los test y medidas, tenemos en primer lugar las actividades y participación. En esta encontramos como categoría vida doméstica y autocuidado. Encontramos que nuestro paciente era exfumador, se le realizó el primer examen el 21 de mayo del 2024, el cual se realizó el test de Bayer-Strom, el cual detectó un puntaje de dependencia estimado de 1 punto. En esta escala se mide de 1 a 10, siendo 10 la mayor dependencia de un paciente fumador. La interpretación que encontramos era que era un factor de riesgo bajo, ya que presentaba buena disposición hacia el autocuidado respiratorio. Encontramos la CIF, que era autocuidado no especificado. Tenemos que el segundo examen se le realizó el 21 de mayo del 2025. En los hallazgos encontramos que el paciente presenta una dependencia de 0 puntos y una de las metas que quisimos realizar fue mantener la condición de exfumador sin recaídas durante el tratamiento. Esto nos quiere indicar que sí se cumplió la meta, ya que el paciente no ha retomado el consumo de cigarrillos y además mostró conciencia de la salud respiratoria. Como segundo test tenemos la estructuras y funciones corporales, tenemos la ventilación y respiración y encontramos que como el paciente presentaba disnea, está limitada la capacidad del paciente para realizar actividades físicas sostenidas, como caminar o subir escaleras. Se le realizó el primer examen el 21 de mayo del 2024, se le realizó el test de MMRC, en el cual se pudo detectar una disnea grado 1. En esta escala se mide de 1 a 4, siendo 4 el mayor rango de disnea. Y una de las interpretaciones que encontramos es que el paciente siente ahogo al caminar rápido o subir escalones, o alguna pendiente leve. La CIF encontramos que era funciones relacionadas con la tolerancia al ejercicio, otras especificadas. El CIF componente fue B4558 y encontramos que el segundo examen que se le realizó fue el 21 de mayo del 2025, en el cual el hallazgo fue que el paciente se detecta en un grado 0 de disnea, ya que presentó pues una reducción clara de esta y ausencia de exacerbaciones. Algunas metas que quisimos tener en cuenta para este paciente eran que el paciente pudiera realizar actividades básicas del hogar, como preparar alimentos, trasladarse de un lado para otro, sin interrupciones por la disnea. Tenemos como segunda meta implementar técnicas respiratorias como labios torcidos durante la actividad física, logrando controlar la disnea de manera autónoma. Como tercer meta tenemos que el paciente sea capaz de subir escaleras, al menos 10 escalones sin pausas por la disnea. Y como cuarta meta tuvimos en cuenta que el paciente fuera capaz de regular su esfuerzo aplicando pausas activas y control ventilatorio para disminuir la disnea. Encontramos que efectivamente sí se cumplió la meta, ya que el paciente mejoró progresivamente con base a la disnea.
En segundo lugar, tenemos ventilación y respiración, la categoría, y tenemos que la hipótesis es que el paciente al presentar EPOC deberá hacerse una espirometría para evaluar el estadio en el que está. El primer examen se hizo el 21 del 05 del 2024, es una espirometría, y los hallazgos que se obtuvieron fueron que el FBC fue del 97%, el FEP1 del 95%, la diferencia entre esos dos fue de 0.78, y tenemos otro dato además, que es el FEP 2575, donde el 25 tuvo un 59%, el 50 un 42% y el 75 un 43%. Esto lo que nos quiere decir es que los tres primeros valores están en rangos normales, pero ya cuando miramos el FEP 2575 presenta una disminución, lo que indica una obstrucción en vías aéreas pequeñas. Esto es compatible con el POC en estadio temprano. Tenemos que el código CIP es B449, que describe funciones del sistema respiratorio y otras especificaciones y no especificadas. La espirometría se volvió a repetir el 21 del 05 del 2025, donde los valores obtenidos en la espirometría después de un año arrojó que el FEP 2575 tuvieron un aumento del 25 al 62%, el 50 al 42% y el 75 al 47%, lo que indica que los broncodilatadores LAVA y LAMA funcionan y ya no hay tanta obstrucción en las vías aéreas pequeñas. Como metas tenemos aumentar el FEP 2575 al menos un 15 o un 20% con respecto al valor basal, a la primera espirometría. Y segundo, lograr hacer observaciones clínicas durante el seguimiento de 6 a 12 meses. Y tercero, mantener los primeros rangos en estadios normales. Estas metas fueron cumplidas ya que los broncodilatadores funcionaron de buena manera después de un año. Como tercero, tenemos la auscultación, que tenemos que el paciente presentó tos productiva de 6 meses durante... Como tercero, también tenemos que hacer parte de la categoría de ventilación y respiración, donde la hipótesis es que el paciente presenta tos productiva durante 6 meses, por lo cual al consultar se le realiza una auscultación completa. El examen fue el 21 del 05 del 2024, se le realizó una auscultación donde se detectó un murmullo, un roncus, exactamente en el lóbulo medial del pulmón derecho. El paciente presenta una obstrucción moderada en las vías aéreas pequeñas, lóbulo medial, debido pues, a la enfermedad de base que es el EPOC. El código CIF es B4408, donde son funciones y respiratorias otras especificadas. El paciente se le volvió a realizar una auscultación el 21 del 05 del 2025, donde el paciente presentó una respuesta adecuada a los fármacos que se le estaban dando, que son LAVA y un LAMA. Y por lo cual la auscultación en ese momento no presentó ruidos anormales. Las metas que se plantearon fue reducir o eliminar roncos pulmonares mediante el uso efectivo de broncodilatadores, mantener la auscultación pulmonar sin aparición de sibilancias o extractores y por último monitorear periódicamente al paciente realizando diferentes auscultaciones completas para ver si el paciente no está presentando complicaciones o exacerbaciones. La meta sí se cumplió debido a que con el uso de broncodilatadores el roncus desapareció y ya no presenta patoquinesis. Entonces tenemos enfermedad pulmonar obstructiva crónica en estadio temprano en obstrucción de vías pequeñas. El motivo del paciente, el motivo de consulta es varón de 72 años, fumador de 5 paquetes al año, consulta por disnea de esfuerzo durante 6 meses y tos productiva durante 3 meses. Factores epidemiológicos lo dimos en factores demográficos y etológicos. En factores demográficos tenemos que la edad a partir de los 35 y 45 años de edad se genera un declive pulmonar natural de la función, disminuye con la edad, incluso sin enfermedad, que en este caso hace poco. Esto también, el paciente pues tenía 72 años y al ser exfumador pues tiene un mayor riesgo a generar esta enfermedad, porque además también tiene mayor tiempo de exposición a agentes irritantes, que en este caso era el tabaco, y por eso mismo también tenemos el sexo, que los hombres especialmente en generaciones anteriores han fumado mucho más que las mujeres. Por último tenemos que esto aumenta también la rigidez torácica y disminución del retroceso elástico pulmonar, y reduce el intercambio gaseoso y favorece el atrapamiento aéreo, especialmente en enfermedades como el EPOC. Estas dos hacen parte de la categoría ventilación y respiración. El paciente de 72 años y exfumador hace parte de autocuidado, vida doméstica y ventilación y respiración. En factores etiológicos tenemos el primer factor, que es el tabaquismo. Aunque el paciente tenía antecedentes de que se fumaba 5 paquetes al año, no es una carga baja, pero igual es un factor de riesgo ante la enfermedad. Estas dos hacen parte de la categoría ventilación y respiración. El segundo tenemos inflamación pulmonar crónica, se asocia a una respuesta normal debido a que también fumaba y pues el estadio de la enfermedad. Existe inflamación crónica en vías aéreas pequeñas y esto también hace parte de la categoría ventilación y respiración. Por último tenemos obstrucción de vías aéreas. Esta es una afectación temprana de la bronquitis, de los bronquios pequeños, y esta es una de las primeras manifestaciones fisiopatológicas del EPOC. Esto también hace parte de la categoría de ventilación y respiración. Ya tenemos la fisiopatología, signos y síntomas, donde tenemos que el origen es la exposición a agentes nocivos, que en este caso es el tabaquismo o el tabaco. El humo del tabaco desencadena una respuesta inflamatoria crónica en las vías aéreas, en este caso eran las vías aéreas pequeñas. La infiltración inflamatoria en los bronquiolos, engrosamiento de la pared y aumento de secreciones mucosas. Esto hace parte de la categoría ventilación y respiración. Esto va a generar el estrechamiento de los bronquios, disminuyendo el flujo de aire en la aspiración forzada y pérdida de retroceso elástico y atrapamiento aéreo. Esto también hace parte de la categoría de ventilación y respiración. La inflamación crónica produce tos persistente con expectoraciones y roncus finos en la auscultación. Esto también hace parte de la categoría de ventilación y respiración.
También el humo del tabaquismo va a generar primero el inicio de tos productiva, que también hace parte de la categoría de ventilación y respiración. El estrechamiento de los bronquiolos y disminución del flujo de aire en la aspiración forzada va a generar disnea de esfuerzo, sí, que es la sensación de aire de atrapamiento, y va a generar una disnea progresiva. Estos dos hacen parte de ventilación y respiración y capacidad aeróbica. Además, tenemos que la obstrucción parcial del parénquima pulmonar y pérdida de elasticidad impide la salida eficiente de aire. Esto va a generar exacerbaciones por infecciones o irritantes. Estas infecciones secundarias por obstrucción y acumulación de moco, exacerbación aguda, y pues esto produce una exacerbación, que la misma exacerbación nos va a llevar a disnea de esfuerzo y a la tos persistente y en la auscultación al roncos. Continuando, tenemos las deficiencias. En esta encontramos deficiencias estructurales y funcionales. En las estructurales encontramos la obstrucción de pequeñas vías aéreas. Encontramos que esta es la alteración estructural más significativa, ya que ocurre por inflamación crónica y engrosamiento de las paredes de los bronquios, el cual provoca estrechamiento del humo. En esta encontramos que pertenece a la categoría de ventilación y respiración. Seguimos con la pérdida del retroceso elástico del pulmón, el cual nos dice que el tejido pulmonar pierde su elasticidad natural, lo que impide la expulsión completa del aire durante la expiración. Y tenemos el engrosamiento de las paredes bronquiales, el cual es consecuencia de la inflamación sostenida por el tabaquismo. En este, pues encontramos que las paredes de los bronquios se vuelven más gruesas y rígidas. Estas dos estructurales también pertenecen a la ventilación y respiración. Y encontramos deficiencias funcionales. En estas encontramos la disnea de esfuerzo. Tenemos que esta disnea es consecuencia directa de la obstrucción bronquial y del atrapamiento aéreo, ya que limita la movilidad y la actividad física diaria del paciente, lo cual reduce pues, la calidad de vida. Este lo podemos asociar con la capacidad aeróbica y resistencia, y la disnea del esfuerzo pues también la podemos asociar con la ventilación y respiración. Tenemos la fatiga muscular respiratoria, en el cual encontramos que los músculos respiratorios, específicamente el diafragma, deben trabajar más esto que genera fatiga muscular, sobre todo durante el esfuerzo físico. Encontramos que la fatiga muscular respiratoria se asocia con las tres categorías, los cuales son desempeño muscular, capacidad aeróbica y resistencia, y ventilación y respiración. Y por último tenemos la reducción de la tolerancia al ejercicio. Como consecuencia encontramos que la disnea y la fatiga interponen a que el paciente limite sus actividades, además de no tolerar el ejercicio. En este podemos asociarlo con la categoría de ventilación y respiración y la capacidad aeróbica y resistencia. Les hablaremos sobre las limitaciones y las restricciones de nuestro paciente. Nuestro paciente presenta unas limitaciones y unas restricciones en la dificultad para caminar largas distancias, ya que por la disnea y el esfuerzo físico puede limitar el desplazamiento fuera del hogar. También la participación limitada en tareas domésticas, ya que puede presentar fatiga al realizar actividades básicas. Tiene restricción en actividades recreativas o al aire libre, ya que puede presentar incomodidad al moverse o miedo a las exacerbaciones. Tiene reducción en la tolerancia al ejercicio, tiene una restricción en la participación comunitaria, no asiste a espacios comunitarios por fatiga y falta de confianza. También les hablaremos sobre las barreras y los facilitadores del paciente. Primero hablaremos sobre los factores ambientales, presenta unas barreras de posible contaminación ambiental general. También la ausencia de ayudas tecnológicas específicas, que aunque no se mencionen limitaciones explícitas, no se reporta el uso de tecnologías de asistencia respiratoria, como es el oxígeno domiciliario. También tenemos facilitadores en que nuestro paciente se presenta en una vivienda estable, tiene acceso a atención médica, tiene uso de medicamentos e inhaladores disponibles. También encontramos factores personales, como las barreras como la edad avanzada, temor a la exacerbación. Tenemos también facilitadores como lo es ser exfumador y la motivación para mejorar. Y ahora hablaremos sobre la evolución de nuestro paciente. Nuestro paciente mostró una excelente respuesta al tratamiento combinado LAMA-LABA, se evidencia síntomas controlados, ausencia de exacerbaciones y mejora de la función respiratoria. Además, se encuentra en un estado óptimo para mantener su calidad de vida. Continuando con la intervención, teníamos que como primer problema el paciente sentía ahogo al caminar rápido o subir una pendiente leve. Tenemos que el componente CIF es B455.8, la meta CIF es B455.81 y encontramos que estaba en una fase temprana. Como conducta terapéutica y prescripción, tenemos dos modalidades. La primera es la técnica ventilatoria. En esta encontramos de tipo labios fruncidos y respiración diafragmática, en el cual se le realizarán con una frecuencia de 3 a 4 veces al día, con una duración de 5 a 10 minutos por técnica. Y la segunda modalidad que tenemos es el ejercicio terapéutico aeróbico. En este tipo tenemos una caminata en plano, progresiva según la tolerancia del paciente. Y en esta debemos iniciar con 10 minutos, aumentando 2 minutos por sesión hasta llegar a los 30 minutos, el cual se le realizará 5 días por semana, pues bajo un monitoreo inicial.
En segundo lugar, tenemos que el problema es que el paciente con EPOC en estadio temprano se debe hacer una espirometría para evaluar su estado, donde la CIP es B449 y la meta-CIP es B449-1. Su fase es temprana, las metas ya las habíamos dicho anteriormente, y la conducta terapéutica y prescripción se basa en la primera modalidad, que es farmacoterapia, donde el tipo es broncodilatador, donde vamos a utilizar dos, un LAMA y un LABA, donde encontramos el primero, que es umecidino, de 65 msg por día, que es un antagonista muscarínico de la reacción, y el segundo es bilantero, 22 msg por día, es un agonista adrenérgico de la reacción. La segunda, tenemos modalidad terapéuticas manuales y mecánicas. El tipo son dispositivos de asistencia donde vamos a utilizar un terapeuta con una frecuencia de 2 veces al día, con una duración de 10 minutos durante 15 días y se valora la evolución. El tercero es modalidad de técnicas manuales y mecánicas, que son tipos dispositivos de asistencia donde se realizará con dispositivos de carga resistida con una frecuencia de 1 a 2 sesiones por día durante 15 minutos cada una, y se deberá aumentar la duración de la expiración y control expiratorio aplicando resistencia residual. A este lado tenemos la bibliografía. El tercer problema es paciente que presenta tos productiva durante 6 meses y pues a la consulta se realizó auscultación completa. La meta-CIP es B4408, la meta-CIP es B44081, el estadio es temprano, las metas ya las dimos anteriormente. Y ya como intervención tenemos la primera modalidad farmacoterapia tipo broncodilatadores, eso ya lo habíamos dicho anteriormente, donde pues se utilizan un LAMA y un LABA. Además, la segunda es la modalidad de técnicas manuales tipo clapping, donde se le realizará con una frecuencia de 1 vez por día, con una duración de 15 minutos por sesión. Esta se va a dividir en 5 minutos de diferentes partes, como lateral, anterior y posterior. Y siempre llevando la técnica de la base del pulmón hacia su parte superior. Y esto se realizará durante 15 días. Tercero, tenemos modalidad terapia manual tipo ETGOL, que es expiración lenta total con dosis abiertas en infralateral. Esta se realizará con una frecuencia de una vez por día, según la producción de secreciones del paciente, con una duración de 15 minutos por cada sesión y 5 minutos por cada lado, tanto derecho como izquierdo. Y esto se realizará durante 10 días y se va a ver su evolución. Por último tenemos la modalidad 4, que es técnicas manuales y mecánicas, con dispositivo de asistencia, donde se va a utilizar el flúter con una frecuencia de 1 vez por día, dependiendo de cuántas secreciones está generando el paciente. Esto se puede hacer 2 veces al día con una duración de 15 minutos por cada sesión. Se generan 2 ciclos de 10 a 15 respiraciones por sesión, con una duración de un mes, y se va a mirar la evolución del paciente. Claramente, al paciente tener EPOC va a generar muchas secreciones. Y también tenemos el problema exfumador con el componente CIF D599, la meta-CIF D599-1 en una fase temprana, el cual tenemos dos modalidades. La primera es la educación terapéutica. Como tipo tenemos sesión educativa sobre los efectos del tabaquismo en la función pulmonar y el riesgo de recaída. En este se utilizarán uso de ayudas visuales, y la cual se realizará en una sesión inicial de 30 minutos, más refuerzo en sesiones semanales. Y como segunda modalidad tenemos el reemplazo conductual saludable, en el cual usaremos el tipo de promoción de caminatas al aire libre, respiración consciente y ejercicio aeróbico suave. Tenemos el objetivo general a largo plazo, el cual nos dice que debemos promover la funcionalidad respiratoria y la autonomía del paciente con EPOC leve, fortaleciendo su capacidad física y su autogestión de la salud mediante intervenciones fisioterapéuticas enfocadas en el control de la disnea y la promoción de la actividad física, con el fin de prevenir exacerbaciones, mantener la independencia y optimizar la calidad de vida del paciente.